Señoras y señores, muy buenas noches y sean ustedes cordialmente bienvenidos a una emisión más de Frente a Frente. Como ustedes han escuchado, mucho se habla de que hay un nuevo PRI y que este será el que llegue a la Casa de los Pinos una vez que el virtual presidente Enrique Peña Nieto sea ratificado por el Tribunal Federal Electoral. Pero también se dice mucho que el PRI sigue siendo el mismo y que regresará al poder el partido que gobernó 70 años y al que se le asocia con la corrupción y los abusos. La verdad es que quizá haya muchos PRIs y no uno solo, porque uno se pregunta, ¿de qué PRI estamos hablando? ¿Del que nacionalizó la banca o del que volvió a privatizarla? ¿Del PRI que se sintió heredero de la revolución o del que impuso la modernización económica? ¿Del PRI del despilfarro, el derroche a manos llenas y el populismo o del PRI de la austeridad y la estabilidad en el gasto del gobierno? ¿De cuál PRI estamos hablando? ¿Del de Ruiz Cortines y de la Madrid o del de Echeverría y López Portillo? ¿Del PRI que iba a administrar la abundancia o del PRI que exigía que el gobierno se apretara el cinturón? ¿De aquel que se dijo que era de izquierda dentro de la Constitución, como se caracterizó en el tiempo de López Mateos, o de aquel otro que firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte precisamente con Carlos Salinas de Gortari? Si bien el PRI ha mantenido una ideología que históricamente se va adaptando a las circunstancias, también ha sido el único partido que creó, fomentó y mantuvo las reglas con las que se hace en México la política. Por eso, cuando se dice que los priistas saben gobernar, se interpreta que son ellos los que se sujetan cabalmente a dichas reglas y con ellas dirigen, administran y manejan no solo la política, sino las relaciones con los otros partidos. Y es que sin reglas no se puede gobernar. Para dialogar con otros y para que el diálogo sea fructífero, todos deben acatar las mismas reglas. Esta noche voy a conversar con alguien que conoce perfectamente bien esas reglas y las emplea para discutir, negociar y debatir en el terreno político. Me refiero a Manlio Fabio Beltrones, quien será el coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. De coordinador electo del grupo parlamentario del PRI ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Protesta usted cumplir y hacer cumplir la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos que rigen al Partido Revolucionario Institucional, desempeñando el cargo para el que ha sido electo con patriotismo, lealtad, honradez, honestidad, eficacia y eficiencia, apegado a los principios de la revolución y sujeto a que el partido y sus militantes se lo demanden o se lo reconozcan? Sí, protesto. Enhorabuena. Regresamos en un momento más. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Es un placer para mí estar aquí en el Senado de la República y sobre todo tener la oportunidad de platicar con un hombre que conoce de la política todo y más. Me refiero a Manlio Fabio Beltrones. ¿Cómo estás, Manlio? Muy bien, Lolita, gusto en saludarte, gusto en saludarles a todos ustedes y gracias por esta magnífica oportunidad de estar aquí con ustedes. Manlio, hace mucho tiempo que no habíamos tenido esta oportunidad de platicar tú y yo de manera pública, pero después de que tú has sido coordinador del PRI en el Senado, te dan este nombramiento como coordinador en la Cámara de Diputados. ¿Qué representa esto para ti después de que tienes una larguísima trayectoria dentro de tu partido? Es una magnífica oportunidad, Lolita. Tú y yo sabemos y reconocemos que en el tiempo podemos encontrar no nada más la experiencia, sino la madurez para poder llevar a cabo pues todos los eventos y trabajos que uno está dispuesto a concretizar. Yo siento, y te lo comentaba hace unos momentos, que
estoy en una etapa de mi vida en que me gusta lo que hago y me gusta cómo soy. Y eso creo que es madurez plena. Claro. Y me gusta hacer que las cosas pasen. Me gustan las reformas. Me gusta la modernización de mi país. Creo que nos encontramos en un momento tal que pueden pasar muchas cosas buenas. Hoy México vive su segunda alternancia. El 2000 tuvo la primera alternancia del Partido Acción Nacional al PRI, y ahora en el 2012 vivirá la segunda alternancia del PRI al Partido Acción Nacional, del PAN al PRI, perdón. Y en esto se centra la oportunidad de que nosotros pongamos sobre la mesa cómo concebimos ese México moderno, no cómo estamos pensando que era México atrás, cuando el PRI gobernaba, sí, sino cómo se puede ver hacia el futuro, haciendo que crezca económicamente, que distribuya mejor sus ingresos y con eso combata la desigualdad y la pobreza, y que a través de ello logremos acabar con la inseguridad. El presidente Felipe Calderón se ha quejado en reiteradas ocasiones que la bancada del PRI nunca quiso hacer las reformas que eran necesarias para poder sacar adelante al país de esta situación justo de inseguridad, por ejemplo, el problema laboral, etcétera, que estamos viviendo en México. ¿Qué respondes a eso? ¿Realmente ustedes no quisieron por intereses de partido, por intereses personales? ¿Qué pasó ahí, Mario? Creo que es más un recurso discursivo del presidente Felipe Calderón que una realidad. Yo podría demostrar que más del 90% de sus iniciativas fueron obsequiadas positivamente en la Cámara de Senadores. Y esto hizo que nos acercáramos a muchos cambios, no todos los que queríamos, pero sí lo suficientes como para marcar una ruta de transformaciones en México, que ya está teniendo consecuencias porque estamos recuperando el crecimiento económico. Las cámaras de diputados y de senadores son, y hay que reconocerlo, un lugar en donde hay representación de intereses. Sí, claro. Muchos se preguntan por qué llegó el obrero fulano, porque representa un interés. Sin duda. ¿Por qué llegó el campesino perengano? Porque representa un interés. ¿Por qué llegó aquel personaje que está muy identificado con una corriente en un estado? Porque representa un interés. O aquel que es muy cercano a un dirigente. Todo es un encuentro de intereses que hay que conciliar para de ahí sacar el interés general de la nación. Y ese interés general debe ser el consenso entre los intereses distintos, todos legítimos, que ahí aparecen en las cámaras. Eso obliga a hacer negociaciones constantes. El presidente Felipe Calderón o el presidente Vicente Fox, por decirlo de alguna manera, en una metáfora, lo que hizo comúnmente fue enviar iniciativas tirándolas por encima de la barda del Congreso. Ah, caray. Caían y en ese momento pues nosotros empezábamos a estudiar el contenido de esas iniciativas. No había un proceso previo de sensibilización, de acercamiento, de negociación, para que esas iniciativas fueran concebidas como una iniciativa suficiente y completa que nos permitiera votarla rápidamente. O sea, no tuvieron negociadores. Lo que sucedió es que después de que presentó sus iniciativas, empezaron las negociaciones, las discusiones frente a todo lo que es un Congreso que representa intereses y que modela o modula lo que puede ser el resultado final de esas reformas. Pongo un ejemplo. Sí, el presidente Calderón habló muchas veces de hacer una reforma fiscal simplemente poniéndole IVA a alimentos y medicinas. Pues esto, a propósito de metáfora, no es enchilame esta gorda, ¿no? Sí, no precisamente. Menos cuando hay tanta desigualdad, pobreza, evasión, privilegios, devoluciones de impuestos a los más poderosos y se le quiere cobrar a los más fregados. Este es un proceso de negociación
que invita a pensar, ¿quieren generalizar impuestos? Empecemos primero por resolver el tema de los privilegios de muchos, la evasión de varios, después la simplificación y luego lleguemos a la generalización. Pero el procedimiento no es al revés. Por supuesto. Quizá eso no le gusta. También nos envió algunas iniciativas que creemos nosotros violaban las garantías y los derechos de los mexicanos. Pongo un ejemplo. En esta ley de extinción de dominio se pretendía que en buena parte las propiedades, como ejemplo de una viuda que pueda hacer un departamento que había rentado a un ciudadano X, que posteriormente se veía inmiscuido en algún delito, le fueran decomisadas y pasaran a propiedad del Estado. Pues eso en un Estado de Derecho no puede permitirse. Se moduló y se moderó en mucho lo que eran las pretensiones. También en la ley de lavado de dinero que nos envió, sufrió modificaciones, pero la sacamos adelante. Uno de los ejemplos es que ahí se pretendía casi cambiar el himno nacional. Qué barbaridad. Porque en lugar de decir un soldado en cada hijo te dio, debería de ser un delator en cada hijo te dio. Pretendía que fueran sujetos de responsabilidad todos aquellos que de una u otra manera sospecharan que había una actividad ilícita y si no la denunciaban y sucedía, en ese momento ellos eran castigados o cómplices del delito. Híjole. Bueno, esas atribuciones para un gobierno o un Estado son sumamente peligrosas. ¿Cómo no? Porque mueven y conmueven lo que pueden ser las garantías y los derechos de los mexicanos. Bordar sobre los equilibrios es muy importante. Cualquier presidente te puede decir, yo estoy pidiendo tantas facultades y las quiero porque yo las voy a ejercer bien, democráticamente, voy a conservar la libertad, se las garantizo, como si fuera un privilegio el que a nosotros nos garantice nuestras libertades y nuestros derechos. No, eso no es un privilegio, es una obligación. Es un derecho. Y de tal suerte que nosotros aquí en el Congreso tuvimos que hacer un trabajo alrededor de la depuración de buena parte de las iniciativas que él no consensó previamente y que nos aventó por encima de la barda, cayeron dentro del Congreso y se inició la discusión de ellos. Creo que en el futuro el gobierno deberá de hacer un ejercicio mucho más sano y pulcro en la presentación de sus iniciativas. Si bien es cierto, tiene derecho de iniciativa, no menos cierto es que también ese derecho le asiste al Congreso de estudiar esas iniciativas, moderarlas, cambiarlas o aprobárselas o negárselas. Así son las democracias, que nadie se queje de que existan controles en el gobierno. Un gobierno sin control es un gobierno que puede estar impulsado hacia el autoritarismo. Sin duda. Regresamos en un momento más. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¿Qué me puedes decir de la ley de víctimas? Que finalmente pues la aprobó el Congreso en pleno y el presidente dijo no va. Fíjate, Lolita, que no lo he dicho, pero lo digo aquí en donde tanto se escucha. Esta ley de víctimas fue un proceso que llevamos a cabo tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, parte del Poder Judicial y la sociedad, juntos a buen puerto después de una larga negociación, en donde sabíamos que era necesario que existiera. Me sorprende en sobremanera que posteriormente el Ejecutivo, que sí tuvo participación, observó desde antes esta ley de víctimas, se haya incomodado con el resultado y haya intentado vetar esta ley de víctimas. Creo que toda ley es perfectible y si en la ley de víctimas hay algo que nosotros tengamos que modificar para hacerla mejor, con mucho gusto, pero eso también se platica antes para evitar las controversias. Es que los buenos gobiernos deben de conversar, negociar, consensar antes que imponer. Por supuesto. Porque de lo contrario vamos a terminar
siendo un país de controversias, de acciones de inconstitucionalidad y de amparos, y la Corte terminará siendo quien gobierne, cuando a la Corte solamente le toca ser árbitro. Qué fuerte, Manlio. Ahora que ya se dieron una serie de reformas, el jueves precisamente, en donde ya un ciudadano, pues sin pertenecer a partido político alguno, puede ser candidato, en donde ya un ciudadano puede presentar una iniciativa de ley. Todas estas cosas que nos cambian el panorama político en México, que le da incluso más poder al ciudadano común. ¿Cómo se lograron estos acuerdos? Podría decirlo que fue haciendo conciencia entre los legisladores de que los partidos políticos ya no podían seguir acumulando tanto poder. Teníamos que iniciar a desdoblar ese poder y dárselo a los ciudadanos. Pero no va eso en contra de ustedes que pertenecen a un partido político. Pero va a favor del país. Eso sí. Y también va a favor de los partidos políticos que hoy, al igual que una parte del legislativo, no está en su mejor momento de popularidad, por decirlo eufemísticamente hablando. Por decirlo amablemente. Sí. Claro. Pero si partimos de la base de reconocer que ni los partidos políticos ni el Congreso están en su mejor momento, es la hora entonces de pasar el poder a la ciudadanía. Y por eso candidaturas independientes. ¿No te gustan los partidos políticos, ciudadano? Ahí están las candidaturas independientes. ¿No te gusta cómo hacemos las leyes, los diputados y los senadores? Iniciativa ciudadana. Tú puedes hacer leyes, por lo menos iniciativas. ¿No te gustan las decisiones del gobierno? Consulta popular. Vámonos a la consulta, por el sí o por el no. Pero ¿cuál es la diferencia entre consulta popular, referéndum y plebiscito? Porque ahí hay como que se confunde un poco, ¿no? El nombre y el procedimiento. Sí. El procedimiento de consulta que nosotros hemos aprobado como una primera etapa es que esta se pueda llevar solamente cada 3 años. Okay. Y que no exista todavía consulta sobre temas constitucionales. ¿Será vinculativa, senador, o nada más consultiva? Depende del porcentaje que se logre. Si hay una participación mayor del 40% de los electores inscritos en el padrón, podrá ser vinculativa. Es decir, obligatoria para la ciudadanía. Más bien, para el Congreso, para que la apruebe. Para que la apruebe, claro, para el Congreso. Me refiero vinculativa como sinónimo de obligatoriedad. Sí, para los poderes, para que lo pueda entender la ciudadanía. Así sería. Este es un primer gran paso, ¿eh? ¿Cómo no? Hay que perfeccionar esos 3 instrumentos de la democracia moderna, porque es una democracia más participativa que representativa, ¿sí?, en los reglamentos y las leyes secundarias. Por ejemplo, ¿qué diferencias habrá entre candidatos ciudadanos que no tienen partido político y los candidatos de un partido político? ¿Merecerán el mismo financiamiento público unos y otros? Ese es un punto importante. Senador. ¿Se registrarán todos por el financiamiento entonces? ¿O podemos hacer una acotación? Tantos candidatos ciudadanos quieran y el Estado le puede reponer el 80% de lo que se gastó, que es su tope de campaña, a aquellos candidatos ciudadanos que triunfen en la elección, no a los que no triunfen. Porque si no, pues se va a volver una beca. No, hombre, un negociazo. Enorme. Claro. Todos se apagan ahorita candidatos. Todos van a querer. Eso por parte de candidatos independientes, pero también la consulta y las iniciativas ciudadanas. Platicaba yo con un dirigente empresarial de una de las cámaras más poderosas. Y me decía, ¿qué diferencia hará esta iniciativa ciudadana? Digo, pues la diferencia es que tú ya no tienes que andarme llamando para decirme que si puedo presentar una iniciativa que sea beneficiosa para el país y que ustedes, los empresarios, los industriales organizados, piensan es conveniente. Preséntenla ustedes. Lo único que se necesita es el apoyo de un porcentaje
importante, no mayor del 2% de los electores. Uno de los riesgos que yo he escuchado en comentarios que se puede presentar ahora con esta posibilidad de una candidatura independiente de los partidos es la filtración de gente del narco, que es gente que tiene mucho dinero. ¿Cómo lo van a evitar? Con transparencia. Creo que hoy existe también esa posibilidad y ese riesgo. Los controles dentro de los partidos políticos han fallado. Han fallado y tienen que perfeccionarse en el futuro para evitar que sigan apareciendo. Y en las candidaturas ciudadanas, uno de los mejores controles que se podía establecer es que el candidato ciudadano, al igual que los candidatos de los partidos políticos y los partidos políticos, cedan su secreto bancario para que se les revisen sus cuentas en la participación. Si quieres ser candidato ciudadano al municipio de Paranguarocutirimícuaro, cede tu secreto bancario e iníciate una revisión de todas esas cuentas para evitar el que ahí se infiltre dinero del narco. Qué bueno saberlo, porque si no, imagínate nada más cuántas expectativas se pueden levantar con esto. Manlio, con la cuenta que yo tengo de Facebook, que en este momento llegamos casi a 73,000 seguidores, tengo un contacto permanente con la ciudadanía, con todos los televidentes, y ciertamente hay un buen número que se encuentra molesto por el resultado de la elección. Me refiero de manera muy particular grupos de izquierda. ¿Cómo le piensan hacer ustedes en el PRI, más allá de los resultados que del tribunal, para validar el resultado de la elección? Lolita, yo creo que la legalidad siempre da legitimidad. Este proceso ha sido cuidado de principio a fin, de tal manera que nos dé la certeza de que es 100% legal y por ello 100% legítimo, para empezar. Segundo, creo que en el camino el proceso ha encontrado una serie de denuncias, acusaciones sin mayor sustento, que han metido un ruido extraordinario en la percepción popular sobre lo que aconteció. Así es. Ya muy pocos recuerdan que fuimos 50 millones de mexicanos los que participamos libremente en la elección, como en ninguna otra elección históricamente hablando en México. Pocos recuerdan que el candidato que ganó, Enrique Peña Nieto, lo hizo con una contundencia de más de 3 millones de votos y con una cantidad de 15 millones de votos a su favor, lo que no había sucedido hacía mucho tiempo en México con ningún partido político o candidato. Yo te podría decir, Lolita, sin ningún rubor, y mira que yo me preparé para participar como candidato del PRI a la presidencia de la República, pero en aras de la unidad y en reconocimiento de que había un candidato mucho más popular, que era Enrique Peña Nieto, cedí en la participación. Te puedo decir que después de 36 años, el PRI tuvo a su candidato más popular a la presidencia de la República que haya conocido en la historia. ¿Y por qué digo 36 años? Porque hace 36 años el PRI postuló a José López Portillo. Candidato único. Candidato que no tuvo un adversario. No, creo que por ahí estaba, no sé si Demetrio Vallejo o alguien más. Bueno, pero y había ¿quién? Ramón Danzós Palomino, me parece que era. Pero era del Partido Comunista inexistente, ¿verdad? Sí, no existía. Y esto pues lo hizo enormemente popular, ¿no? Sí, por supuesto. Pero regreso. La elección del 2012, del 1 de julio del 2012, según el informe circunstanciado del Instituto Federal Electoral, no reporta anomalía mínima a considerar por el Tribunal Federal Electoral. Hoy hay un debate de otra naturaleza y yo creo que los gobiernos, los candidatos se legitiman con votos y los gobiernos con acciones. Claro. Esperemos entonces a que el gobierno de Enrique Peña Nieto se legitime en acciones que le beneficien al país. Regresamos en un momento más. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. ¿No veremos algún escenario como cuando tomó posesión Felipe Calderón en el Congreso?
Pues yo esperaría que no, porque solamente vendría a traer más desprestigio a quienes encabecen ese movimiento. Senador, yo no quisiera dejar de terminar el programa sin hacerte dos comentarios. El primero, me parece que desclochar este debate de nuevo PRI, viejo PRI, priista, hay que hablar de nuevo priismo. El priismo es una forma de entender la vida pública y no estar enfrascados en este nuevo o viejo PRI. Creo que la prueba es que estas coordinaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, en las figuras de Emilio Gamboa y en la tuya, reflejan fundamentalmente la posibilidad de que el PRI vaya por sus mejores hombres, por sus mejores cuadros, con experiencia. Pero tú afirmabas, senador, ¿para qué queremos el poder? Y fue una pregunta insistente. Te preguntaría yo rápidamente, para efecto de la gobernabilidad, de la gran reconciliación, de volver al Congreso en el nivel de las cámaras, un ente productivo que podamos evaluar y que no estén en el último lugar de la popularidad, es decir, recogiendo las propias frases que a lo largo de los últimos meses comentaste, ¿cuál es el objetivo fundamental de que hoy el PRI lidere al Congreso de la Unión? Sí, qué bueno que lo comentas porque es recurrente escuchar un supuesto debate sobre cómo se puede ser nuevo y cómo se deja de ser viejo. Eso es. Es cuestión de edades, es cuestión de actitudes, de actualización. Un hombre de mayor edad actualizado puede ser mucho más moderno que un joven que no ha aprendido o que tiene costumbres viejas. Yo estoy convencido de que esta clase política en el PRI aprendió mucho en los últimos 12 años que estuvo en la oposición. Es que dicen que enseñan más las dificultades que las oportunidades. ¿Cómo no? Y en este caso, nosotros las hemos tenido. Son 12 años que hemos estado en la oposición. Y en la oposición hemos construido reformas. Hemos hecho valer nuestra presencia y obligadamente nos hemos encaminado a la modernidad. ¿Para qué queremos el poder? Yo hice un compromiso con el entonces precandidato, después candidato y próximo presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Es para acabar con la mediocridad en México. México no merece resultados tan mediocres. Los mexicanos no merecemos tener crecimientos económicos iguales que los de Haití. Sí, la realidad. Y más bajos que los de cualquier otro país en Latinoamérica. A los mexicanos nos debe de avergonzar tener tanta desigualdad y pobreza. ¿Cómo no? Vamos, no nada más no crecemos, sino que lo poco que crecemos se distribuye mal. Y todo eso viene a traer complejidad en el tema de la seguridad pública. Creo que el poder lo queremos para hacer una presidencia de la República moderna, una presidencia democrática, distinta a las de otras épocas, no nada más a las del PRI, sino a las del PAN, con mayor comunicación con los poderes y con una actitud nueva. Y nuevo es, en este caso, que el PRI ya se reconozca, después de las elecciones del 1 de julio, primero como triunfador en la presidencia de la República, pero sabedor de que solamente tuvo el 38% de la votación. Buen punto. El PRI se reconoce en el Congreso como la fracción mayor, pero no mayoritaria. Esa fracción mayor es la que mayor responsabilidad tiene de poner sobre la mesa las reformas que deben de cambiar al país. Esa fracción mayor es la que mayor obligación tiene de buscar los consensos. Esa fracción mayor debe de evitar la tentación de utilizar los partidos políticos bisagra para abrir una sola reforma y cerrársela a las demás. La política de la bisagra abre una vez la puerta y después la cierra para siempre. Y eso no lo merece un país en donde debe haber muchas reformas. Para eso creo que queremos el poder. Y solamente funcionará si nos reconocemos en nuestra circunstancia. No nos engañamos
y tratamos de maquillar nuestra realidad. Senador, en esa misma línea de mensaje, me parece muy bien también entendiendo el mensaje de este nuevo PRI, y también que hay una sociedad muy distinta a la que había hace 12 años. Entiendo también que esta pasada elección presidencial fue un referéndum sobre lo que la población, interpretándolo de esa forma, no estaba de acuerdo con la actual política económica o con la forma en cómo se conducía el país. Hay dos temas fundamentales que me parece son muy importantes, que podrían ser prioridad en esta agenda nacional que se plantea, que son el de la corrupción y el de la impunidad, que además en estos últimos años se han acentuado. Hemos de reconocer que precisamente son las grandes preocupaciones y por lo cual también el país no ha logrado avanzar de manera significativa. ¿Qué es de manera prioritaria lo que usted, como próximo coordinador de los diputados del PRI y estableciendo estas alianzas que también le escuché el jueves en su discurso, tendría como prioridad para estos dos temas? Fíjate que a mí me interesó mucho ahora que me dieron la confianza mis compañeras y mis compañeros diputados para ser el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en Cámara de Diputados, que esa confianza incluya el que nosotros hagamos este reconocimiento de nuestra realidad, pero al mismo tiempo le digamos a la gente de frente y sin ambigüedades. Frente a frente. De frente a frente a la gente. No se equivoquen, ¿eh? A partir del 1 de diciembre, entre la fracción del PRI y el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no existirán dos proyectos de país. Será uno solo. El del gobierno y su representación en la Cámara. No nos engañemos, no tratemos de simular. Los partidos políticos están hechos para eso. Nosotros no seremos un partido de oposición. Por el contrario, seremos un partido en el gobierno que hará suyas las iniciativas del presidente de la República. Y me da mucho gusto el coincidir en que las más importantes para Enrique Peña Nieto son una comisión anticorrupción, reconociendo que ese es un grave problema que se vive en México. El otro, para premiar la transparencia. Y el tercero, para dejar muy en claro cuál es la relación de los gobiernos con los medios de comunicación y la contratación de esos espacios públicos. Tres tareas que creo que son necesarias de abordar antes de proponer nuevas reformas. Si luchamos contra la corrupción, somos más transparentes y nuestra relación con los medios está a la vista, estoy seguro que todo será más fácil. Manlio, no sabes cómo te agradezco que hayas estado en el programa. Queda pendiente otra entrevista más adelante cuando ya tomes posesión como coordinador. Te agradezco muchísimo. El agradecido soy yo, de veras, Lolita. Gracias por esta hermosa oportunidad. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.